Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto para mí saludarles una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecidos con nuestro Dios por iniciar una segunda temporada de su programa Así dice la Biblia. Hemos pasado pues unos meses acá trabajando, cada uno en sus actividades de la iglesia, pero es una necesidad realmente. El Señor ha puesto este deseo en nuestros corazones de seguir haciendo estos programas para primeramente nosotros ser edificados y bueno, tratar de compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios te bendiga, hermano Cardo. Dios te bendiga, hermano Ricardo. Amén. Estamos de verdad agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos brinda de estar de nuevo en esta segunda temporada de su programa. Así dice la Biblia. Es un momento especial en medio de tanta situación de confusión que estamos viviendo en el mundo, en donde la palabra de Dios salga a florecer en los corazones de cada uno de nosotros. Y es el propósito de este programa, hermano Ricardo, de que la palabra de Dios sea cimentada en los corazones de nuestros oyentes y de cada una de las personas que nos ven a través de nuestro programa. Así dice la Biblia. De verdad que bienvenidos nuevamente a esta segunda temporada. Amén, amén. Quiero recordarles que la primera temporada está disponible en nuestras cuentas de Facebook y de YouTube. Allí pues usted puede ver los programas que estuvimos transmitiendo y hermano, estamos pues contentos porque realmente nos hemos dado cuenta que vivimos tiempos peligrosos, amén, y tú y yo, Carlos, tenemos algo en común, que prácticamente nacimos en el Evangelio. Amén. Y escuchábamos siempre eso, ¿no? Vivimos tiempos peligrosos, pero yo creo que ahora son más peligrosos que antes. La pandemia, los desastres naturales, cosas que el mundo entero se está viendo, cómo estas cosas están pasando cuando todo está en la palabra de Dios. Yo creo que más que nunca es necesario comprender qué es lo que dice la Biblia. Así que queremos pues iniciar esta temporada con un tema que es muy importante: ejercicios espirituales del cristiano. Ejercicios espirituales del cristiano. ¿Por qué esta serie de enseñanzas? Yo sé que muchas personas que nos ven asisten a sus iglesias, hay pastores, hay personas que son muy preparadas y queremos tratar de sintetizar o concatenar muchas de las cosas que nosotros necesitamos hacer como cristiano. Y yo meditaba un poco sobre esta palabra ejercicio. Ejercicio, pues todos sabemos de qué trata el ejercicio. Si hay un deportista que está viendo este programa, pues sabe que debe hacer ejercicio. Incluso los que cantan necesitan hacer ejercicios, ¿verdad? Para sus cuerdas vocales, necesitan ejercitar el diafragma, necesitan ejercitar muchas cosas. Los que tocamos piano tenemos que ejercitar nuestros dedos. Los que se dedican a actividades incluso de números o científicos, pues tienen que hacer sus ejercicios en todos aspectos. Cuando uno quiere ser bueno en algo, debe ejercitarse. Ahora, ¿un cristiano necesita ejercitarse? Es algo que necesitamos pensar, porque vamos a la iglesia muchas veces y lo tomamos como algo de costumbre, de hábito. Voy, oro, pare, se siente, se ore, cante, me voy, vivo mi vida normal y pasan los años y no hay avance, no hay crecimiento, porque muchas veces no tomamos lo que debemos hacer como un ejercicio. Y hoy queremos iniciar hablando de la oración. La oración está en toda la Biblia. Todos conocemos el Padre Nuestro, que es el ejemplo que Jesús nos dejó de oración, pero queremos hacer un enfoque sobre realmente el ejercicio de la oración. Realmente oramos como debemos orar. Y bueno, qué bueno que está el hermano Carlos con nosotros. Él tiene 8 años ya como líder local acá de oración. Todos los martes pues trae enseñanzas de edificación relacionadas con la oración. Y conversando pues antes de hacer la grabación, teníamos tantas cosas de hablar sobre la oración, hermano Carlos. ¿Cómo podemos iniciar esto? Si queremos enseñar a alguien, queremos tratar de llegar a un punto sobre la oración, ¿cómo podemos abordarlo, hermano Carlos? Bueno, hermano Ricardo, debemos entender de que, como tú estabas hablando hace rato acerca de la oración y sobre ese tipo de ejercicios que hay que realizar, la oración es uno de los tantos ejercicios espirituales que el cristiano debe tener. Tenemos ejercicios personales, como tú hacías referencia, pero siempre los ejercicios tienen un sentido y un porqué de las cosas, ¿no?
Los deportistas pues hacen ejercicios para mejorar su performance a nivel de su deporte que practica, ¿no? Hay personas que practican deporte, hacen ejercicios por cuestiones de salud. Y un cristiano debe entender para qué funcionan y para qué sirven los ejercicios espirituales. Y muchas de las personas, inclusive hermanos que están dentro de la iglesia, no saben el por qué ni el para qué de los ejercicios espirituales. Y una de las cosas que un cristiano debe entender, que los ejercicios espirituales ayudan a la salud, a la vida y a la cotidianidad de la vida de todo cristiano. Entonces, muchas personas comienzan como en los gimnasios, ¿no? Comienzan a hacer ejercicios y no saben para qué van a hacer ejercicios. Y todo cristiano que ha nacido de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo debe entender que tiene ejercicios que debe realizar regularmente como cristiano. No olvidemos que nosotros, como muestra la palabra del Señor, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y al ser cuerpo, alma y espíritu, nosotros tenemos que ejercitar el cuerpo, el alma y el espíritu dentro del mismo contexto espiritual. Hay ejercicios espirituales cotidianos y vamos hoy a hablar uno de ellos, pero está la oración, está el ayuno, está la lectura de la palabra del Señor, está el congregarnos, es importante, el vigilar es importante dentro de la vida de un cristiano, el ofrendar es importante como ejercicio espiritual en la vida del cristiano. Hay muchos ejercicios espirituales, pero una de las esenciales que siempre se nos enseñan, como tú decías, hemos nacido nacido en el Evangelio, y a nosotros se nos ha enseñado a realizar esta práctica, pero a veces de manera muy metódica, ¿no? Uh-huh. Así como tal vez se ha enseñado durante muchos siglos acerca de la oración del Padre Nuestro como de una manera metódica, en donde existe una diferencia bastante radical o diamétricamente abierta entre la oración y el rezo, ¿no? Y la oración para el cristiano, lógicamente, pues es bueno entender para qué sirve esencialmente la oración. Entonces tú le puedes preguntar a una persona y dices, bueno, sí es cierto, la oración consiste en hablar con Dios y eso es como el 50% cierto, ¿no? Pero la oración, ¿para qué sirve? La oración sirve para comunicarnos con Dios de la mejor manera. Y lo más importante es comunicarse con Dios. Si tú no te sabes comunicar con Dios, va a ser imposible que tú te comuniques con tus semejantes, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Porque tu principal relación que debes tener esencialmente en tu vida es la oración y la relación que debes tener, la relación que debes tener a través de la oración con Dios. Uh-huh. Y una comunicación siempre existe dos factores, ¿no? El emisor y el receptor. Pero para que sea comunicación, posteriormente tiene que convertirse una dualidad también posteriormente en emisor-receptor, receptor-emisor. Porque si no es un monólogo. Claro. Y muchas personas no diferencian de que el rezo para muchas personas es un monólogo, mientras que la oración es bidireccional. Entonces nosotros debemos entender que la oración es la comunicación bidireccional que tenemos personalmente con Dios. Y podemos pasar muchos, pero muchos años diciendo que estamos orando y es simplemente un monólogo. Y la palabra de Dios me lo enmarca y me lo dice, porque nosotros como cristianos, por más que tengamos mucho tiempo en la iglesia y diciendo que sabemos orar, pero realmente la pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿nosotros sabemos orar? Es muy, muy, muy interesante cuando uno medita sobre esto, porque yo creo que nuestro mejor modelo, ¿no?, es nuestro Señor Jesucristo, y Él fue ejemplo para nosotros en todo, ¿no? Pero me recuerdo mucho cuando Él estaba, que se le escapó al papá, a la mamá, todos sabemos esta historia, cuando Él dijo, bueno, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él estaba en la iglesia, en el templo, ¿no?, en aquel momento, y con esa edad, pues ya Él sabía orar. Yo recuerdo que, me imagino que contigo también, en la escuelita dominical, ¿no?, allí hacíamos nuestras oraciones, nuestras cosas. Se nos enseñó desde pequeños a orar y creo que fue un tesoro, ¿no?, que recibimos, y cada persona, pues a medida que transcurre el tiempo, tiene sus experiencias, pero yo sé que tú puedes testificar, yo también, muchas personas de sus experiencias personales de la oración, y tenemos ejemplos en la Biblia sobre eso, ¿no?
Pero, hermano Carlos, hay una persona, ¿no? O hay un pasaje en la palabra de Dios que alguien dijo, enséñanos a orar, ¿no? No sé si eso lo podemos estudiar un poco. Es cierto también que tiempo nos faltaría, ¿no? Para desglosar todo esto, pero hay como que algo allí interesante porque creo que no acababa de conocer a Jesús quien lo dijo o qué pasaba allí, eran 12 discípulos, no sé, ayúdame un poquito con esto, Bueno, cómo bueno, lo podemos Ricardo, ver. sí, Ujú. es allí donde nosotros realmente como cristianos debemos también pues permitir a las demás personas comprender el significado y el real contexto del Padre Nuestro. Y es allí donde pues a mí siempre me ha gustado de buena manera realizar exégesis bíblica porque el contexto permite entender mejor por qué se dicen las cosas, para qué se dicen las cosas y cómo se dicen las cosas. Y muchas personas pues toman muy literal lo que dice la palabra del Señor, pero hay que ver el contexto porque lo dicen, ¿no? Ujú. Tú decías algo cierto antes de comenzar con el término de la exégesis del Padre Nuestro, que es importante, pero cuando hablamos de oración, todo el mundo dice exactamente el Padre Nuestro. En Sí, nuestro país, en donde el 80% es cristiano, el 70% católico, 10% casi protestante, todo el mundo en mi país sabe que es el Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Y lo hace de manera muy retórica, pero no saben el porqué y la esencia del porqué. Pero tú decías algo importante acerca de la oración. Jesús estaba en el templo. Pero la oración o el aprendizaje de la oración de todo cristiano, y en nuestro caso que nacimos en un hogar cristiano, fue en la casa. claro. Jesús estaba en el templo porque sus padres estaban yendo a Jerusalén a adorar. Pero José fue un buen padre, María fue una buena madre y le enseñaron a sus hijos esto. Y por eso te lo estoy diciendo, es una buena enseñanza que debemos saber, por ejemplo, nosotros los padres, el enseñar a nuestros hijos a orar. Porque nosotros podemos hablar, algunos padres que no enseñaron muchas cosas a sus hijos. Si tú pones en contexto, David fue el dulce cantor de Israel y gloria a Dios por David como el dulce cantor de Israel. Pero ¿cuántos hijos de David fueron músicos? ¿Cuántos hijos de David compusieron salmos? No, usted nunca los va a encontrar. Oraciones de Salomón, en repente en 2, 3 salmos que aparecen de los 150 que tenemos, pero no fueron cánticos como tal, sino fueron oraciones. Entonces David en esa parte pues no enseñó a sus hijos, por ejemplo, a adorar y ser buenos músicos. En el caso de José, le dio buen contexto a Jesús de ir al templo y también de cómo debía adorar. Ahora, tú hacías referencia de la situación del Padre Nuestro, ¿no? Ujú. Y cuando uno estudia exegéticamente las terminologías y los estudios del Padre Nuestro, uno va a encontrar de que el Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro, se encuentra en 2 evangelios, ¿no? El primer evangelio es el libro de Mateo, capítulo 6, y el segundo evangelio es Lucas, capítulo 11. Y ya cuando uno comienza a estudiar exegéticamente, por ejemplo, los evangelios, uno hace comparaciones, Ricardo, Ujú. de los escritores. Y tú hablabas algo importante, ¿no? Cuando tú vas a estudiar el libro de Mateo a nivel exegético, tú ves para quién Mateo escribió ese libro. Y lógicamente, cuando tú visualizas que Mateo sí fue un discípulo de Jesús, correcto, su nombre natural era Leví, era un publicano y era un hombre que podría decirse hoy en día manejaba el ámbito financiero de la época, era un hombre que era conocedor de la palabra de Dios. Pero él escribió esa carta, o ese evangelio, perdón, exclusivamente para los judíos. Y podemos extendernos en ese término. Pero cuando tú ves que Lucas también habla acerca del Padre Nuestro, un escritor prolífero como Lucas, bastante exquisito a la hora de buscar investigación científica de cada uno de los escritos, él le escribió específicamente a muchos gentiles, de la mayoría griega. Y los griegos pues siempre se basaban mucho en la exégesis de la investigación científica, de quién lo dijo y cómo lo dijo. Y tú dijiste algo importante, ¿no? Tú puedes leer y lo tienes allí, el contexto de Mateo, cuando Mateo el capítulo 6, versículos 9 y 15, y comienza a hablar acerca de los procesos de la oración. Mateo fue bastante directo
Pero cuando uno quiere estudiar bastante claro y profundo el Padre Nuestro, uno se va a Lucas, porque Lucas sí buscó la esencia de por qué Jesús comenzó a hablar acerca de la oración. Porque Mateo no lo hace porque no lo iba a hacer en primera persona. Pero cuando tú te vas a Lucas, que Lucas comienza en el capítulo 11, versículo 1, me voy a tomar un minuto para hablar sobre el primer versículo y va a permitir entender muchas cosas acerca de la oración y por qué muchas veces en las iglesias y en nuestras congregaciones se nos es tan difícil el orar. Dice la escritura, si me puedes ayudar, Ricardo. Claro. El versículo 1 del capítulo 11 de Lucas. Claro. Leo en el nombre de Jesús. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es allí donde la exégesis entra a juego, ¿no? ¿Usted se ha preguntado alguna vez quién fue ese discípulo? La palabra de Dios está allí para que usted investigue, para que usted crea la curiosidad, para que usted busque en el Espíritu del Señor quién fue esa persona. Y esa persona fue uno de sus 12 discípulos. Y ese discípulo fue Mateo. Mateo fue el discípulo tal vez como que no le dio pena preguntarle a Jesús, después de más de 18 meses caminando con el Señor. Un discípulo de Jesús, con 18 meses caminando con el Señor, le pregunta abiertamente y se lo pide, Maestro, enséñanos a orar. Yo digo que 18 meses caminando con el Señor, en esos 18 meses, yo creo que es una relación como casi 60 años de nosotros hoy en día caminando con el Señor, ¿no? 18 meses en donde todos los días había milagros, todos los días había una enseñanza. Imagínate el nivel de aprendizaje que tenían esos discípulos, que todavía 18 meses después, uno de ellos se atreve a decirle, Maestro, enséñanos a orar. Y eso es una cosa esencial, Ricardo, la humildad en la oración. Podemos tener 10 años, 20 años, 30 años y no sabemos orar. Porque no tenemos la humildad de decirle al Señor, Señor, como Mateo, enséñanos a orar. Y yo siempre cuando he dado enseñanzas acerca de Mateo, este publicano, Mateo, de todos los discípulos, creo, sin temor a equivocarme, que era el discípulo en el cual tenía más fe en el Señor. Porque mira que Pedro, para que siguiera al Señor, Pedro era discípulo de Juan y Jesús tuvo que hacerle un milagro. Casi que la barca se le cae con todos los peces que pescó y ahí creyó. Pero cuando tú ves el caso de Mateo, Leví, vas a observar que el Señor le dijo, sígueme, y el hombre lo dejó, es decir, dejó todo el dinero, todo lo que estaba en la mesa allí, no sé si lo habrá dejado con candado, no sé si lo habrá dejado botado, pero él automáticamente lo siguió. Ninguno de sus discípulos hizo eso. Jesús no le hizo ningún milagro a Mateo. Mateo era conocedor de la Escritura, conocedor de todos los profetas, y cuando estaba escuchando y vio la oportunidad que el Señor se fijó en él, él no, sin temor a decir, dejo todo, lo siguió a él. Y este hombre, con una avidez de conocer de Dios, de haber leído tantos profetas mayores y profetas menores y conocer que el que ellos hablaban estaba caminando con él, le daba mucha curiosidad. Y observe que cuando tú decías acerca de la oración, decía, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. No dice que estaban orando con él. Jesús estaba orando solo. Jesús tenía 18 meses con ellos caminando y él se iba a orar solo. Pero él estaba esperando que alguien de sus discípulos estuviera con las ganas de que él le enseñara a orar. Jesús caminaba con 12, no caminaba con mucho, caminaba con 120, pero tenía 12 discípulos en ese trabajo. Y solamente uno de esos 12, que estaban entre un grupo grande de 120, tuvo la humildad de decir, Ricardo, enséñanos a orar. Pero es que eso no queda así solamente. Hoy nosotros observamos en las iglesias, en donde nosotros lo decimos, yo te lo comentaba fuera de cámara, nosotros queremos buscar líderes en la iglesia. No lo busquen en el servicio de jóvenes, no lo busquen en la escuela dominical, no lo busquen en los grandes servicios, búsquenlo en el servicio de oración.
Si usted quiere un buen líder en la iglesia, búsquelo en el servicio de oración. Pastor, si usted quiere buscar un excelente líder de jóvenes, búsquelo en el servicio de oración. Si usted quiere buscar un excelente líder de Dorcas, búsquela en el servicio de oración. Y ese es el puntal principal de la oración. Mateo le pidió a él: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque él veía, es bueno saber esto, ¿no? Jesús buscó a 4 discípulos de Juan. No que se los haya robado, ¿no? Pero había 4 discípulos que caminaron con Juan. Y Juan les había enseñado a sus discípulos a orar. Y yo creo que Jesús le dijo: oye, Juan le enseñó a estos hombres a orar. Y ninguno de los otros 8 me ha pedido a mí que lo enseñe a orar. Y cuando Mateo rompió el hielo, Ricardo, con la humildad de decir: enséñanos a orar, inmediatamente el Señor le comenzó a hacer una relación perfecta de lo que era una verdadera oración. Mira, aquí esto es tremendo cuando uno se pone a analizarlo, ¿no? Y por eso la importancia de escudriñar, ¿verdad? Cómo el Señor nos dejó ese versículo como una perla allí, escudriñar las Escrituras. Me gusta cuando uno lee especialmente los evangelios. Casi siempre lo que uno lee, Jesús siempre estaba con multitudes, pero este capítulo 11 es interesante porque señala algo que pocas veces se dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, ¿no? Y como que, no sé, yo me imagino a este discípulo mirándolo, ¿no? Voy a esperar que termine, porque quiero hacerle una pregunta. Entonces dice: ¿y cuándo terminó? Él no lo interrumpió. Cuando terminó, entonces, este discípulo le dijo: Señor, enséñanos, ¿verdad? Y él también se dio cuenta ese detalle, ¿no? Juan enseñaba a sus discípulos. Y creo que esto es una enseñanza tremenda para nosotros y los pastores y todo lo que tienen gente, incluso los líderes de célula, los que evangelizan. Necesitamos enseñar a orar a la gente que nos sigue, a la gente que quiere seguir a Jesús, a la gente que está empezando en la iglesia. A veces se enseñan muchas cosas, pero es muy importante esto. Y me gusta también, no tengo tiempo de leer los 13 versículos de Lucas capítulo 11 que están dedicados a la oración, pero después del Padre Nuestro, Jesús sigue hablando con él y le pone algunos ejemplos. Si tú tienes un amigo y vas a su casa a medianoche: no, estoy durmiendo, pero bueno, es mi amigo. Entonces te va diciendo más adelante: pedid y se os dará, ¿no? Y para Dios es importante que uno ore, que uno se comunique con Él. Hay personas que dicen: bueno, pero Dios todo lo sabe. Dios sabe mi necesidad porque Él todo lo sabe. Entonces yo no le voy a decir algo que Él no sepa, porque todo lo que yo le voy a decir, Él lo sabe. Pero fíjate algo, a veces uno como padre, ¿verdad?, sabe que nuestros hijos de repente tienen algo, pero uno quiere que ellos vengan y nos lo digan. Y siento que nuestro Dios como Padre espera eso de nosotros como hijos, ¿no? Saber: Señor, me pasa, tener esa confianza de humillarnos, ¿no? Y hay otro punto que es muy importante con Mateo, como lo explica allí en ese evangelio, ¿no? Prácticamente uno debe prepararse antes de orar. Y por eso veo la oración como un ejercicio. Porque si te das cuenta, si has ido al gimnasio, si nos están viendo, algunos de ustedes han ido al gimnasio, sabe que no todas las máquinas ni todos los ejercicios son para todas las personas. Según lo que tú quieras hacer, según lo que estás buscando y según tu cuerpo, no vas a levantar 200 libras o 100 libras, no, tú tienes que empezar poco a poco, ¿no? Ahora, cuando ya tú estás en un nivel más grande, bueno, ahí vas a ver. Y mira, pudiésemos hablar de muchas cosas. Yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Quién será la primera persona que oró? Por decirte algo, ¿no? Pero yo veo que, bueno, ya en los tiempos de Caín y Abel, ya ellos ofrecían holocausto. Y no hay un video allí que uno los pueda ver, pero cuando uno presentaba eso, ya uno tenía que orar, ¿ves? Entonces, para Dios siempre ha sido importante la oración. Y fíjate que estos discípulos tenían el Antiguo Testamento de referencia. Y en el Antiguo Testamento había gente que hacía tremendas oraciones. Nehemías, Salomón, bueno, pudiese hablar de muchas personas, pero realmente cuando uno realmente escudriña la Biblia y se da cuenta que no es solamente lo que dices,
en las palabras, que son importantes también. Pero creo que como ejercicio debe haber una preparación en nosotros previa a la oración. Indudablemente. De hecho, cuando hacemos exégesis de Mateo y Lucas, Lucas presenta esa primera parte, ¿no? ¿Quién fue quien se lo preguntó? Que a nosotros nos debe llamar la atención de cómo se lo dijo, pero es Mateo quien sí señala qué es importante en la preparación. Lucas no lo vio importante cuando escribió ese pasaje bíblico, pero Mateo, como él fue el que estaba aprendiendo, él sí lo escribió en su contexto. Y él decía, el Señor le dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Lo primero que le dijo es decir, muchas personas son hipócritas porque supuestamente pueden pasar mucho tiempo orando, pero son hipócritas. Pero no me voy a detener en eso, ¿no? Sino en el versículo, capítulo 6 de Mateo, versículo 6, y le dice claramente, la preparación. Usted cuando va a comer, usted se lava las manos, usted se sienta en la mesa, piensa que está tranquilo para comenzar a comer. Y Jesús le dijo, por eso es que Mateo sí lo señaló, Lucas no, uno tiene que hacer el exégesis del contexto, dice, más tú, dice la Escritura, cuando ores, entra en tu aposento. Es decir, lo primero que tú tienes que hacer, entrar a tu cuarto, y en el cuarto siempre es el término de paz, de tranquilidad. Usted no puede orar, bueno, me toca a mí orar y decir 3 cosas por decirlo, no, usted tiene que prepararse. Por eso se dice a nivel de la oración de que es como un jardín. Usted el jardín lo prepara. Usted cuando va a entrar, usted va a entrar en ese aposento, en esa tranquilidad, en esa calma. Y bajo ese contexto de tranquilidad dice, hasta cierra la puerta. Entonces, hay cosas que nosotros a nivel espiritual debemos prepararnos. Y por eso lo decía en el contexto. Nosotros nos preparamos en cuerpo, en alma y en espíritu en oración. No es las personas cuando comienzan, por ejemplo, a practicar algún deporte, lo primero que hacen elongación a nivel muscular, porque bueno, no pueden comenzar a hacer grandes carreras o maratones, por ejemplo, si no comenzaron en este caso a ejercitar algunos músculos previos para hacer esas grandes. Usted tampoco puede comenzar a decir, yo voy a hacer mucho tiempo en oración, o voy a hacer 5, 10, 15, porque el tiempo no es importante en ese previo, pero usted lo primero que tiene que preparar es su corazón. Y usted, si usted desea hablar con el Señor, así como cuando usted, por ejemplo, estaba previo a pedirle ser novia a su esposa, usted se preparaba, se ponía bien bonito, se perfumaba, se peinaba bien, se ponía bien elegante para poder conversar. Así es mucho más importante el Señor. Usted tiene que prepararse. Es decir, que si ha venido con tantos problemas, usted tiene que venir al Señor de una manera distinta, de una manera diferente. Y eso es lo primero, Ricardo, que Mateo aprendió. El Señor se lo dijo, ¿sabes qué? Mire, entra a tu aposento con calmita, cierra la puerta y comienza a hablar con el Señor. Está diciéndole en paz, en tranquilidad, porque vas a comenzar una comunicación con el Señor, con Dios. Así como cuando usted deseaba hablar con su novia, usted deseaba estar a solas para poder conversar, no quería ninguna interrupción. Fíjate, hermano, que muy importante todo lo que estás mencionando, y me doy cuenta que cuando el Señor dijo en una ocasión, aprended de mí, ¿verdad? Él hablaba que soy manso y humilde de corazón. Ya lo hablábamos en la temporada pasada, hablamos un poco sobre esto. Pero fíjate que cuando él dice, más tú cuando ores entra en tu aposento, ¿verdad? Incluso el verso anterior, él hablaba que, bueno, no seas como los hipócritas porque a ellos les gusta orar, ¿no? Como que para que la gente los vea. Y dicen que ya tienen su recompensa. Es decir, el motivo que lleva a estos hipócritas a orar es como para que, mira, la gente ve que yo oro, ¿no? Y hay peligro cuando las personas en este tiempo pueden tener este mal hábito. Hay personas que, bueno, hay una noticia de un milagro en la iglesia. No, yo oré por él, o yo hice una cadena de, no sé, pasé una vigilia de oración para que eso sucediera. Entonces, le gusta como que echarse flores a sí mismo, pensando que su oración es la que hizo algo. Pero el verso 8 es clave para entender que necesitamos ser humildes para orar, porque esto va a preparar el terreno para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios, porque verlo de Mateo, o sea, yo siento que Mateo y Lucas hablan de la oración
¿Cómo lo puedo decir? No es 100% diferente, pero tienen como enfoques que los dos aprendemos muchas cosas. Y es verdad también lo que comentaba, o sea, que Mateo, al ser él quien pregunta, pues no lo va a colocar acá como primera persona. Capaz colocó como que un resumen de lo que entendió, que obviamente es muy importante, ¿no? Y son puntos que uno va agarrando como con pinza y se va a dar cuenta que son importantes para el ejercicio de la oración, ¿no? Él dice, bueno, no uses vanas repeticiones, ¿verdad? Te iba diciendo. Y también hay una parte que dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que yo creo que este ejercicio de la oración debe llevarse netamente del plano bíblico. Y hay personas que a veces las veo frustradas porque oro y el Señor no me responde, ¿no? No sé si has escuchado estos casos, oro y Dios no responde, pero realmente nosotros oramos y siempre pedimos lo que necesitamos. Muchas veces, y yo lo puedo decir con total sinceridad, he pedido cosas que no he necesitado y Dios no me ha respondido porque no las necesito. Pero aquí es bueno comprender que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Así que amigos, hermanos que nos están viendo, es muy importante que nos ejercitemos para la oración. Es bueno observar eso que tú estás haciendo, alusión acerca de la manera de cómo deberíamos ejercitarnos. Porque bueno, la segunda parte creo que podemos hablar posteriormente en otro programa acerca de la metodología que Jesús le enseñó a sus discípulos con el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una metodología en la oración. Pero una de las cosas que estábamos hablando acerca de las posiciones con que fueron escritos tanto Mateo y Lucas acerca del Padre Nuestro, una de las cosas que es bueno siempre recalcarlo es la preparación de nuestro corazón en la hora de la oración, en el momento de la oración. Y tú decías algo muy esencial, ¿no? Y es allí donde Mateo pues hace referencia y habla de los gentiles, porque bueno, Mateo tenía mucha relación con los gentiles porque era publicano, le cobraba los impuestos, en este caso de los romanos, y tenía mucha relación con los romanos. Y entonces habla sobre las palabrerías, sobre cómo ellos de repente a sus dioses hacían muchas repeticiones y hablaban de manera muy elocuentemente y pensaban que con esto ellos iban a ser escuchados. Pero tú decías algo que es esencial. Y siempre me lo preguntan en los servicios de oración, o hermanos que dicen, hermano, yo oro y estoy clamando por una petición y no consigo la manera en que el Señor me responda. Y hago alusión a esto porque a veces pensamos que el Señor está como obligado siempre, en este caso, como a responder nuestras oraciones. Y no percibimos que hay algo en nosotros que no está bien. Pensamos que el que está equivocado es Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, el ruego cuando uno ve como Pablo le dice a Timoteo, que podemos hablarlo, le dice que lo está exhortando que se hagan diferentes tipos de oraciones rogativas, oraciones, peticiones, lo está exhortando. Pablo exhorta a su hijo espiritual Timoteo para que haga una cierta manera de ver ciertas oraciones. Ahora bien, si nosotros observamos el tiempo que tal vez me imagino que duró Ana haciendo una rogativa para que tuviera en este caso a Samuel, ella era estéril. Ella subía siempre a Jerusalén a adorar y yo me he de imaginar que ella siempre clamaba para que Dios quitara su esterilidad. Y pasaron muchos años porque Penina, que era la otra esposa del Cana, estaba en un proceso que siempre la burlaba. Yo imagino que cada año esta mujer la burlaba y esta mujer oraba, pero no había una respuesta. Hasta que llegó un punto, Ricardo, en donde ya la oración pasó a ser un ruego, un dolor. Entonces, es allí donde existen diferentes estructuras de oraciones, en donde, por ejemplo, este ruego de dolor que tuvo esta mujer, llegó delante de la presencia del Señor. Y no es que diga, Señor, ¿será que al Señor le gusta que nosotros le roguemos? No, el Señor lo que le gusta de nosotros es la preparación de nuestro corazón. Claro. Y cuando hizo esta oración, ella hizo
no hablemos de pacto porque podemos confundir estos términos, ¿no? Pero en esa oración le dijo algo al Señor: si tú me das un hijo varón, se lo especificó perfectamente, yo te lo voy a entregar. ¡Qué locura, Ricardo! ¿Ah? Mira, Señor, yo quiero que tú me sanes de cáncer. Por favor, sáname. Pero bueno, no importa. Tú me sanas de cáncer y a la semana me das un infarto porque yo me quiero ir contigo. No tiene lógica. Es Claro. decir, esta mujer quiso un hijo para entregárselo y olvidarse. No, para que tú veas la esencia de la entrega de la oración, que es la preparación del corazón. ¿Estamos preparados realmente para pedirle algo al Señor? ¿Y estamos preparados para entregarle ese algo al Señor? Es tremendo. Y ese caso de Ana es impresionante porque ese niño eventualmente Dios lo usó para darle un mensaje a quien le dijo a ella: tranquila, váyase que ese muchacho va a nacer. ¿Ves? Y ver cómo uno puede orar cuando se prepara y esa oración puede llegar y ser respondida. Me impresiona mucho ejemplos de oraciones que no fueron contestadas. Y fíjate que David, que es conocido, bueno, el dulce cantor de Israel y todo lo demás, a él hubo una oración que no se le contestó. Y usted, no sé si los que nos están viendo saben cuál es esa oración. Después que él pecó, pues que Betsabé quedó en estado, el Señor a través de Natán le dijo: ese muchacho se muere. Y él oró y... Pero observa algo. Tal vez no, Dios sí le respondió, pero no respondió como él quería. Claro, es lo que quiero decir. Es decir, el Señor se lo respondió, pero no como él quería. Le respondió que no. Incluso Jesús, cuando ya le llegaba su momento, él se fue por allá, dice la Biblia, que botaba gotas de sangre y en medio de su desespero, como hombre, llegó a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él nos dejó ese ejemplo claro: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es muy interesante ver que en nuestras oraciones a veces somos movidos por nuestras emociones, por nuestras circunstancias. Yo medito mucho porque nosotros sabemos que lo más seguro que tenemos es la muerte. Imagínate que cada persona que ora por sanidad, Dios la sanara. Fuésemos inmortales. Claro. Fuésemos inmortales, pero hay un plan para cada uno de nosotros. Todos tenemos un tiempo que solo el Señor conoce y Él tiene una voluntad, ¿verdad? Cuando uno estudia esa porción que dice, ¿no? Que no os conforméis a este siglo transformado, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios. A veces nosotros no conocemos la voluntad de Dios y oramos fuera de la voluntad de Dios. Y por eso también podemos prácticamente estar orando, orando y nunca recibir respuesta. Pero más allá de eso, yo creo que eso no, lo vamos a hablar, bueno, ya mencionaste la semana que viene, como que realmente la forma de orar. Creo que hoy nos enfocamos mucho en la preparación previa a la oración. Y hay un libro de la Biblia que habla mucho de la oración con un enfoque muy interesante y es Santiago. Santiago, cuando ora, él menciona algo que muchas personas desconocen, hermano Carlos, y pasan por enfermedades y pasan por situaciones, y la respuesta a esa situación está antes de la oración. Correcto. Está antes de la oración. Aquí hay un verso que dice, aquí estoy buscando, aquí está: la oración eficaz del justo puede mucho. Esa es una oración que muchas personas dicen, muchos predicadores hablan: la oración eficaz del justo puede mucho, usted tiene que orar eficazmente, tiene que hablar tal, pero hay que analizar el contexto, hay que aprender a estudiar. Aquí se habla mucho de enfermedades. Yo no sé qué pasaba en el momento que Santiago escribe esto, pero él hace una pregunta en el versículo 13 del capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora el verso 16 es clave al inicio, porque la gente se va mucho al final. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Es decir, dime si estoy bien o estoy mal. Yo puedo estar enfermo por falta de perdón, Claro, por estar en rencor. claro. Es allí donde, cuando usted hace el exégesis de por qué Santiago está escribiendo eso, nosotros a veces cuando predicamos agarramos lo que nos conviene de manera literal para decir la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Pero tienes que primero observar el contexto con que Santiago lo está diciendo, ¿no? Santiago, y como tú decías relación, ¿no? Habla mucho acerca de las enfermedades, de los problemas, de las situaciones. Es que la iglesia en aquel momento, sobre todo la iglesia que él estaba observando en Jerusalén, a pesar que estaba comenzando y naciendo la iglesia en aquel momento, habían muchos problemas de salud dentro de la iglesia. Y hay muchos problemas de salud dentro de la iglesia que vienen, y está comprobado científicamente, que el estrés trae enfermedad. Y una de las cosas que también trae estrés es la falta de perdón. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, que son dos contextos diferentes, pero cuando tú hablas con un psicólogo y con un psiquiatra, te dice, bueno, que siempre la falta de perdón en el ser humano trae muchos problemas psicológicos y de salud, a nivel gástrico también. Y una de las cosas que Santiago estaba observando y el Espíritu Santo le mostró, es que la falta de perdón estaba trayendo problemas. De hecho, el versículo 16 de lo que acabas de leer tú en el libro de Santiago, él dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué tiene que ver las ofensas? Está hablando acerca de la oración. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, de que habían problemas entre hermanos, y esos problemas traían enfermedades para la vida de algunos de ellos. ¿Y sabe qué es difícil? De que, por ejemplo, si Ricardo en cierto momento me ha ofendido, a mí, esa ofensa a mí me carcome, me causa un estrés, me causa problemas, me trae muchos problemas y enfermedades que a veces se me presentan y yo no sé por qué. Entonces yo me imagino que la gastritis, porque bueno, durante mucho tiempo cuando estudié a la universidad, pues a veces hacía ayunos por producto de que no comía, ¿no? Pero es que simplemente es que tengo un problema con Ricardo, y he ido al médico y el médico me dice, mire, señor Flores, quiero decirle de que usted ha hecho el tratamiento bien, pero no sé qué es lo que pasa. Y a veces hay cosas tan esenciales y tan pequeñas que por más que Ricardo me haya ofendido a mí, yo como cristiano debo reconocer que esa falta que él me ha hecho, lógicamente, yo tengo que perdonarlo. Y la manera lógica es que yo le diga a él, Ricardo, por más que tú me hayas hecho daño a mí, yo siento que tú ores por mí, por mi enfermedad. Hermano, Santiago era tan claro, estaba diciéndole, mira, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, pero ¿para qué? Para que seáis sanados. Y ahí dice claramente, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que la oración eficaz va en compendio con la palabra perdón. Wow. Entonces, la oración eficaz es perdón. Si no hay perdón en la oración eficaz, usted está diciendo puras vanas palabrerías. Y por eso es que cuando este hombre habla acerca de esta situación, acerca del perdón, es sumamente importante. Y los voy a llevar al libro de Lucas, de una historia que todos nosotros lo hemos estudiado y lo hemos leído, en el libro de Lucas capítulo 18, la historia del publicano y el fariseo. Uh-huh. Está resumido realmente la oración de la esencia de la oración, ¿no? Lucas, el Señor relata una parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Y yo creo que lógicamente Mateo entendía muy claramente esto, ¿no? Porque Mateo era un publicano. Y cuando tú tomas la esencia de esa oración en donde los dos fueron al templo, en este caso el publicano hizo alarde de su destreza verbal, de su dialéctica verbal, y empezó a hablar muchas cosas. Pero cuando tú ves
el resumen de la palabra del publicano. ¿Qué fue lo que dijo el publicano? El publicano dijo algo que nos llama la atención a todos. Dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él no dijo gran cosa. Él dijo, ¿cuántas palabras? Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 palabras. 6 palabras, y con esas palabras dice que él salió como justificado. Y eso es bueno entenderlo, que usted en una oración tiene que salir justificado. Wow. Entonces, cuando un cristiano sale de la oración, tiene que salir como justificado. Justificado porque usted está diciéndole al Señor, perdóname. No lo vamos a estudiar hoy, pero si Jesús dijo, perdona nuestras ofensas, Mateo lo vio a nivel económico, perdona nuestras deudas en su momento, ¿cuánto más para nosotros? La esencia, así como somos cristocéntricos, la esencia principal de la oración es el perdón. Si no hay perdón, no hay absolutamente nada en la oración. Es decir, que si usted va a la oración y su esencia no es el perdón, porque usted se cree el hombre más santo de la iglesia, usted no está orando. Usted debe entregar con sinceridad que usted todos los días, usted es un pecador. Le guste o no le guste, es así. Entonces el Señor está diciendo claramente, usted tiene que entrar en esa oración, decir, así como dijo el publicano, Dios se propicio a mí, pecador. Así como lo decía Santiago en su momento. Wow, hermano. Fíjate que esta parábola es muy interesante porque esa palabra justificado, hay muchas personas que piensan que, bueno, se entregaron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo y ya, o sea, me justifiqué hasta que me muera, hasta que me vaya con el Señor. Y a veces oramos y no nos arrepentimos. Y este publicano se identificó como pecador. Sé propicio a mí, pecador. Así se identificó. Yo soy el publicano tal, pecador. Yo creo que para el Señor es importante que lleguemos delante de su presencia reconociendo. Me acuerdo de Nehemías, pero no tenemos tiempo hoy para hablar de esto, pero él se incluía, pecamos, ¿no?, en su oración, y realmente si nosotros aprendemos y estamos hablando de aspectos previos a la oración, ni siquiera nos hemos metido de lleno a la oración como tal. Hay que ser humildes, hay que humillarse, hay que arrepentirse, hay que perdonar, ¿no?, todas estas cosas, y cuando tú lo ves desde el plano del Padre Nuestro. Y que me perdone, ¿no? Exacto. Perdonar y que me perdone. Exacto. O sea, fíjate que hay algo que es proporcional en el Padre Nuestro. O sea, perdónanos como nosotros perdonamos. Porque tú en tu oración no vas a mentirle a Dios. Bueno, Señor, perdóname porque yo perdoné a mi hermano. Pero bueno, Señor, perdóname, pero yo no perdoné. Entonces, ¿cómo Dios me va a perdonar si yo no perdono? Y hay una parábola, no tengo en mis notas ahora, pero que habla de un ejemplo, bueno, que a un hombre se le perdonó muchísimo y a alguien le debía mucho menos de lo que se le perdonó, y él no perdonó esa deuda pequeña cuando a él se le perdonó mucho más. Yo creo que si el Señor nos perdonó a todos nosotros, pues nosotros tenemos que aprender a perdonar. Hoy en día vivimos tiempos peligrosos donde esta falta de perdón trae enfermedad, trae pecado, trae amargura, trae tantas cosas, y aquí es donde se marca la diferencia de un cristiano verdadero. Hoy en día, mira, es fácil, los que estamos en Venezuela, es fácil molestarse. La gente, mira, casi todo el mundo anda pendiente de hacerle daño al prójimo, estafa por aquí, estafa por allá, problemas de servicio, muchos males cotidianos, donde hay personas que se toman todo esto a pecho y dicen, bueno, Dios, ¿y por qué tú permites esto? Y qué sé yo, empiezan como a reclamarlo, ¿no? Y eso es otra cosa que hay que tener mucho cuidado en la palabra de Dios. Y cuando uno se pone a ver todo esto, se da cuenta que realmente para ejercitarnos en la oración necesitamos prepararnos. Me gustó la analogía que hiciste hace un rato sobre el corazón, ¿verdad? Lo que llaman cardio. Tú llegas a gimnasio, no, yo quiero brazos, yo quiero piernas, yo quiero tal. Bueno, espérate,
prepare su corazón para lo que viene. Entonces, para prepararnos a orar, hay que tomar en cuenta todo esto. Yo siento que cuando uno toma la palabra de Dios y ve que todos estos aspectos son importantes previo a la oración, entonces nosotros realmente vamos a ver cambio en nuestra vida. Y observa, por ver ya el tiempo avanzado, hay cosas en la oración en el cual toda persona debe prever, ¿no? La preparación espiritual es sumamente esencial, pero nosotros en la oración usamos sentidos, ¿no? Y una de las cosas que nosotros usamos, el sentido, y usamos partes de nuestro cuerpo. Nosotros usamos la oración, usted la puede hacer en silencio o usted la puede hacer oral. Cuando usted lo hace oral, usted usa el sentido de la lengua, ¿no? Santiago habla acerca de la lengua, pero también usa el pensamiento. Y por eso es que en la oración hay un efecto para la doctrina del pecado. Es decir, hay doctrinas fundamentales de la iglesia y doctrinas fundamentales del cristianismo. Y la doctrina del pecado es una doctrina fundamental del cristianismo. Y bajo esa esencia, en el libro de Pedro, capítulo 3, es esencial para nuestra doctrina, en el cual nosotros creemos la importancia del bautismo del nombre de Jesús. Y el capítulo 3 del libro de Primera de Pedro, Pedro habla algo que es importante en el versículo 21, en el cual pues las personas que de otras denominaciones que no piensan que no es importante el bautismo, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿no? Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esa aspiración, esa limpieza de nuestra conciencia viene con la oración. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando viene a los pies de Cristo y usted lo acepta como su único y suficiente Salvador, compungido de corazón, usted se arrepiente de sus pecados, ¿correcto? Usted llegó y todos sus pecados el Señor se los va a perdonar, pero cuando va al bautismo son quitados o son eliminados. Usted cuando llega a un altar, usted no hace una retrospección cuando pecó, cuando tenía 10 años, 11 años, cada uno de los días y cada uno de los meses. Pero cuando usted ya viene a los pies de Cristo, y en este caso usted es lavado con la sangre de Cristo, es bautizado, usted en la oración, usted está clamando por lo que usted pecó en ese día. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Ahí vamos a caer en los términos de tipos de pecado, ¿no? Porque el hombre tipifica los pecados, ¿no? El católico, en su expresión, pecados carnales y veniales, ¿no? Nosotros no, nosotros sabemos que el pecado es el mismo. Pero es allí donde, por ejemplo, tal vez usted no cometió, no robó en este caso, pero usted, por ejemplo, fue una persona grotesca hoy e insultó al cajero del supermercado. Y usted pecó. Usted sabe lo que hizo. Usted no puede llegar en la oración de la noche y decirle, Señor, bueno, usted conoce lo que yo hice. Perdona mis pecados. No, usted tiene que llegar de manera esencial en la oración y decirle, Señor, mire, sé que yo no tenía que haber alzado la voz al cajero, perdóneme, soy una persona altiva, me quiero humillar delante de ti. Si usted no se arrepiente de eso que usted hizo y lo confiesa en la oración, tenga cuidado porque puede convertirse posteriormente en una inmundicia. Wow. Y por eso es la importancia de la oración y de los sentidos que usamos. Utilizamos la boca en la oración, en el cual se identifica la lengua, lógicamente, y el pensamiento, porque tal vez el Señor no te va a hablar de manera audible para usar, en este caso, nuestro sentido de la audición, pero sí en nuestro pensamiento, el Señor nos habla en nuestro corazón. Entonces, allí comienza la interacción de la buena comunicación, Ricardo. A y B con A. Entonces, allí nosotros como cristianos debemos entender y comprender de que la oración es tan importante que en la oración nosotros también somos perdonados. Amén, amén. Bueno, el tiempo se nos fue, mi hermano. Está muy bueno el programa para iniciar esta segunda temporada. Así que mis amigos y hermanos que han estado pues visualizando este programa, les invito, la próxima semana vamos a estar en la segunda parte sobre este primer ejercicio espiritual de muchos que vamos a estar mencionando, pero si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, usted puede dejarlo allí en la sección de comentarios de esta transmisión y esperamos que estos programas sean de bendición para su vida. Así que ya sabemos, pues vamos a estar hablando la próxima semana sobre estos aspectos metodológicos prácticamente de la oración, pero
Hermano Carlos, esto de verdad me fascinó. Aspiración de una buena conciencia. Eso no es algo que lo hiciste hoy y ya quedó así, sino que yo creo que toda nuestra vida necesitamos, cada día de nuestra vida, conectarnos con la presencia de Dios. Así que bueno, hermano, vamos a despedirnos. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Esperamos que hayan disfrutado del programa. No se pierdan nuestra próxima programación, que vamos a hablar sobre la metodología de la oración. Estamos realmente agradecidos que estén nuevamente con nosotros en esta nueva temporada y nos vemos en la próxima oportunidad. Dios les bendiga y complacidos con ustedes. Dios les bendiga.